salvo un puñado que se dedica a seguir un tema y que se especializa en ese tema, la mayoría se va perdiendo. Y eso colabora en la dilución del problema. Pasando en limpio, ¿qué se sabe de Epstein? Bueno, una isla, Little James, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, ha sido fruto de causas que ya se han establecido como penales y como civiles. Se trataba básicamente de una operación de red y de abuso de trata, eso es obvio, pero si nosotros nos quedamos en ¿qué es lo que suele hacer algunos sectores woke? Lo que hace el feminismo. Esto lo entronca con el patriarcado, el hombre que oprime a la mujer, y finalmente es mucho y nada a la vez. Se termina diluyendo y se le quita importancia. ¿Qué es el objetivo? El objetivo no es echarle la culpa al patriarcado. En definitiva, ¿a quién le importa? Eh, el objetivo es esconder las responsabilidades de aquellos que son realmente poderosos. Entonces ahí vemos que lo que sucedió fue que hay una demanda del gobierno de las Islas Vírgenes que describe la isla como un escondite perfecto y refugio para el tráfico de mujeres, jóvenes y niñas menores para servidumbre, abuso sexual, abuso infantil y agresión sexual. Los documentos de la Fiscalía de las Islas Vírgenes y reportes posteriores señalan que la operatoria era que Jeffrey Epstein volaba a Saint Thomas en un jet privado y allí usaba helicópteros luego y barcos para llevarse mujeres jóvenes y niñas menores de edad a la isla. El personal del aeropuerto declaró haberla visto con chicas que parecían inclusive preadolescentes. A nadie parece que le justificaba una investigación, ¿no? Intenten salir del país con un menor que sea su hijo y no lleve todos los documentos en regla y después me cuentan qué es lo que pasa. Lo cual está muy bien que se trate de prevenir un crimen de esta manera. Ahora, a nadie le llamaba la atención lo que estaba pasando. O a nadie le pasaba o nadie se atrevía. Esto se hacía en condiciones de aislamiento total, la isla era privada, con guardias de seguridad y prohibición de entrar en la misma. Eh, la fiscal general explicó que una chica de 15 años intentó escapar nadando. Otra víctima relató que Epstein tenía un arma en el dormitorio y que la única forma de salir era por helicóptero o barco, controlados por supuesto por él. Si ustedes vieron, por ejemplo, el juego del calamar, parece una exageración, ¿no? Una isla donde se hace una salvajada como la que muestra el juego. eh, y no sé, ¿cómo nadie va a ver nada? ¿Cómo nadie se va a dar cuenta? Bueno, esto pasó en la vida real. No fusilaban gente como en el juego del calamar, pero hacían otro tipo de atrocidades que no andan muy a la saga de eso. Eh, había un patrón de masajes que terminaba luego en abusos, y en la acusación del 2019 y en el juicio a Ghislaine Maxwell, la esposa o la pareja, no sé bien, de Jeffrey Epstein, se describe esto con un esquema donde había adolescentes reclutadas con mesas de dinero u oportunidades llevadas a dar masajes que se volvían progresivamente sexuales y en muchos casos incluían violaciones. Se les pagaba. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, no sé qué pasó. Sí. Listo. Bueno, ¿qué se sabe a ciencia cierta? O sea, ¿qué produjo esto? Jeffrey Epstein, eh, que ya tenía una causa de abuso de menores en Florida en el 2008,
obtuvo un acuerdo de no enjuiciamiento muy favorable. Qué extraño, ¿no? Porque un tipo que había tenido problemas con abusos de menores en el 2008 entraba y salía de una isla con menores, algunas que se notaban que eran preadolescentes, y nadie investigó eso. Y después se hace un acuerdo muy favorable para Epstein. Sin embargo, en el 2019 fue imputado de nuevo, pero esta vez por trata sexual y conspiración, y terminó finalmente muriendo en la cárcel. Oficialmente se suicidó antes del juicio. Y Bonnie desliza la hipótesis de que tal vez no sea Epstein el que se suicidó. Bueno, no sé, o sea, todo es posible en esta vida. Eh, Supongo yo que no, que vamos a dar por creída la versión de que realmente se suicidó. Aunque el padre de su esposa, Robert Maxwell, que trabajaba para la Mossad, eh, desapareció en extrañas circunstancias en un yate. Y bueno, uno podía llegar a pensar si fue o no así. Un día hablamos del caso de Maxwell y cómo esto involucra al poder israelí. Eh, Maxwell fue condenada, su mujer, eh, condenada en el 2021 por conspirar contra Epstein, con Epstein en realidad, para reclutar, hacer actos de grooming, abuso sexual de menores entre los años 1994 y 2004. Usó varias de sus propiedades, inclusive la isla, y fue condenada a 20 años de prisión. El Estado demandó el patrimonio de Epstein por una red de crimen organizado de trata, explotación infantil y fraude. Se cerró un acuerdo de más de 105 millones de dólares a favor de las Islas Vírgenes y restricciones en las empresas de Epstein que figuraban ahí. Esto es lo que judicialmente se probó y se constató. Acá no estamos hablando todavía de rumores. Luego de la muerte de Epstein, la isla se vendió, Saint James y la isla vecina Grit Saint James fueron vendidas a Stephen Dekoff por unos 60 millones de dólares con la idea de reconvertirlas en un resort de lujo. Es extraño, ¿no? Porque uno creería que una isla con esos antecedentes no convocaría jamás a alguien que pueda pagar un resort de lujo. O sea, es casi como tenebroso ir a un lugar así. Pero bueno, parece que esto tiene un atractivo especial o no sé qué cosa extraña, pero se pagaron 60 millones de dólares por esta isla que debería ser un museo del horror. Parte del dinero fue, en teoría, ¿no?, a compensar las víctimas y acreedores del patrimonio de Epstein. O sea, no se trata de un mito, no se trata de una teoría de la conspiración. Judicialmente se acepta que la isla fue una red de abuso y de tratas de menores con altísimo perfil, protegida por dineros, contacto y aislamiento físico. Todo esto, podríamos decir, bueno, es un caso policial. Nosotros no nos ocupamos de casos policiales, por más escandalosos que sean, ¿no? Sin embargo, se empieza a entrar en un terreno gris, donde hay indicios, testimonios y documentos, pero extrañamente no muchas condenas penales contra la mayoría de los nombres. Hay una lista de clientes. Está todo en debate, no existe una lista de clientes oficial publicada por el Estado sobre lo que había. Sí, lo que hay, que hasta ahora sabemos, son registros de vuelo del Lolita Express, los vuelos que hacían a la isla, que hacía Epstein, agendas, correos, libretas de contacto, testimonios de víctima que mencionan a determinadas personas. Hay víctimas y abogados trabajando para tratar de armar una lista propia basada en sus propias, precisamente, experiencias y en los miles de documentos liberados por el Congreso. Pero por ahora es un esfuerzo, podríamos decir, privado, no una pieza central del proceso, y empiezan a mostrarse cómo la opacidad empieza a ganar espacio. Y esto deja de ser esa cuestión policial que mencionábamos, a transformarse en un hecho político escabroso.
Muchas de las hipótesis que están girando sostienen que la isla y las mansiones estaban llenas de cámaras y micrófonos para grabar a invitados en situaciones comprometedoras y usarlos luego para presionarlos. Esta tesis en realidad encaja con el patrón de fiestas privadas, sexo con menores, vínculos con banqueros, políticos y millonarios y la protección extraña, podríamos decir al menos, que tuvo Epstein durante años.